Iroto te parera baikaba. Yo siempre estuve conectada con el mar desde antes de que existiera en este mundo terrenal. Cuando tenía pena iba al mar, cuando tenía rabia iba al mar, cuando extrañaba a mi mamá y a mi papá y me acercaba al mar, me abrazaba, me abraza aún, me acompaña. Siempre tuve esa conexión, más que físico, era una conexión más espiritual. Va a ser la primera vez yo como persona, como Rapa Nui, voy a viajar hacia las profundidades, hacia la oscuridad, hacia el Po'uri, hacia el Poquerequere, donde viven otros tipos de animales, donde el ojo del humano jamás ha llegado. Allá abajo hay otro mundo, hay otra vida. En esta nueva travesía que estamos en los montes submarinos y también en islas oceánicas de la Dorsal de Salas y Gómez, es un poco también conocer, complementar lo que ya sabemos de la diversidad de estos montes submarinos, pero lo que conocemos principalmente es de la parte superficial. Así que en esta expedición estamos aprovechando las capacidades instrumentales fantásticas que tiene este barco de ir un poco más profundo, de ir desde los 1500 metros de profundidad y cubrir esta parte que aún está prácticamente inexplorada en esta zona. El equipo para sacar las muestras será el Fafa, la Mari, la Emi. Tao, ¿tú puedes apoyar en alguno de los turnos? ¿Ya? Ahí te acomodo, pero por lo menos sería así. Tendríamos 2 horas y media para sortear las muestras, lo cual sabemos que no ocurre así, porque nos dan las 4 de la mañana y ellos son menos que nosotros y no tienen la ayuda de los Rapa Nui. El Rob Sebastian me dejó impresionada, anonadada. Este robot que hasta tiene brazo, agarra los animales, los crustáceos, los moluscos y los mete adentro de un tubo de PVC, abre la tapa, es como... es un humano, pero en robot. When we planned this expedition, it was really important to me that we involve the Rapa Nui community, and they have just been there every moment, there for everything, supporting, learning so quick to learn how to process the samples, and so helpful in every way that it just reinforced what my prior interactions with Rapa Nui as them just giving their full heart and giving everything that they have. In collaboration with you, and it's just been wonderful, actually, really wonderful. Como artista o como Rapa Nui, aprendí harto aquí como persona. La convivencia que se hizo acá a bordo, la simpatía, el poder compartir con tantos profesionales que a la vez tuvimos la suerte de que también eran simpáticos, no solamente profesionales. Jóvenes estudiantes, futuros estudiantes, lo que están pensando, no importa si quieren ser científicos, astronautas, háganlo, porque las oportunidades van a llegar y ustedes tienen que aprovecharlo.